buenas noches, gracias por dejarnos entrar a su hogar una semana más con una charla larga, distendida, mano a mano. En este caso voy a conversar con una persona que a los 31 años era un joven diputado cuando se da el golpe de Estado en nuestro país. Con el tiempo se convierte en el segundo presidente democrático tras la restauración democrática y se da la curiosidad que este expresidente de la República es el padre del actual presidente de la República. Esta noche seré curioso con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Doctor, ¿cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Bien, encantado de estar acá. ¿Es de los que le gusta que le sigan diciendo presidente? Bueno, creo que me corresponde. Expresidente queda feo. Presidente, mandato cumplido es muy largo. Me hizo gracia una vez, me mandaron de la Nunciatura un sobre que decía presidente emérito, igual que el Papa. Bueno, presidente creo que todo el mundo sabe que fui, que tengo derecho y que no soy. Está bien. ¿Qué quería hacer de grande cuando era niño? ¿Tenía claro a qué quería dedicarse? El primer recuerdo que tengo, yo me acuerdo, nosotros veraneábamos en la granja Arteaga, que era de un tío mío, Juan José Arteaga, y yo vi pasar las tropas que iban a los frigoríficos que venían por tierra en esa época. Ajá. Y entonces me acuerdo que, tropero. Mire usted. ¿Qué querés ser? Tropero. ¿What? Al final terminé tropeando en cierto sentido, conduciendo, ¿no? Está bien. Bueno, se recibió de abogado, al igual que su hijo, el actual presidente, pero Lacalle Pou prácticamente no ejerció la abogacía. ¿Usted sí? Bueno, yo no tuve más remedio porque cuando el golpe de Estado, yo estuve preso unos días y cuando salí tenía una hija y medio, Lacalle Pou estaba en la panza. En el envase, sí. Y tenía que enfrentarme. Yo no hice uso de la jubilación al principio y di las 4 materias que me faltaban. Ajá. Me recibí en 14 años. 14 años. Bueno, pero lo importante era tener el... Hice la prescripción del título. Está bien. Y ahí sí, gracias a gente que me dio una mano, y siempre quiero recordar a alguien que para mí fue Jorge Zapelli, el que había sido vicepresidente. Sí, vicepresidente. Fue uno de los que me nombró asesor jurídico de su industria. Y Fernando Liu, que fue el que me consiguió el primer honorario. Ajá. Y Atilio Garrido, que me ayudó a entrar como abogado de Impasa. Uno de sus biógrafos, Garrido, ¿no? Atilio para mí es como un hermano, ¿no? Está bien. Y bueno, y ahí remedié con unos ingresos fijos por mes y algún pleito. Teníamos un estudio con José Gamio, con el escribano Martín y Corena, con León Morelli, y ahí algún honorario, pero el día que me eligieron, me borré de la caja, de la matrícula, está bien, porque no era lo mío. Ahora, me llamó la atención que Wikipedia también lo define como periodista. Y no lo tenía como colega, algo de lo que, por ejemplo, hace cuestión el doctor Sanguinetti. Bueno, cada vez que puede se reivindica periodista. Sanguinetti es un periodista con P mayúscula. Ajá. Yo escribí en el diario El Debate, tenía 19 años, cuando fui a sentarme ante una máquina Underwood, sí, de aquellas viejas, y escribía notas y articulitos de cuestión política. Está bien. Después tuve cuando los diarios eran más una tribuna, ¿no? Diarios de tribuna. Era más bien el combate periodístico, que era muy interesante, porque había diarios en la mañana, se vendían... Época gloriosa del periodismo nacional. 500.000 diarios se vendían por día. Sí, sí. Y entonces... Había familias que compraban uno de mañana y otro de tarde. Acción contra el Debate, El País contra El Día, había esgrima. Sí. Era netamente político. Y después tuvimos un semanario, Patria, que estuvo vigente como 4 o 5 años. Así que me gusta, pero no, el doctor Sanguinetti es un periodista de otro nivel.
es nieto por vía materna del histórico caudillo blanco Luis Alberto de Herrera. Usted tenía 18 años, saqué los cálculos. 17. 17, bueno. No lo pude votar. Bueno, no había cumplido los 18 cuando fallece Herrera. Presumo que lo conoció. ¿Cómo era Herrera? ¿Cómo lo recuerda? Este era el anillo de él. Mire usted. En el momento que murió, hizo así con su mano, estábamos con mi madre, nos arrodillamos a rezar y mi madre sacó el anillo y me puso. Qué momento histórico ese. Yo me di cuenta a cierta altura de que tenía un abuelo un poco distinto. Ajá. Al principio era el abuelo de que hemos tenido todos, por suerte, de ir a la quinta y jugar y ir los domingos de visita. En un buen momento me di cuenta que era un abuelo un poco especial y ya empezaba a leer y a interesarme por la vida política. Me acuerdo, el verano del 59 hubo varias crisis internas en el Partido Nacional, a pesar de haber ganado la elección, y había una convención muy importante. Uh-huh. Y yo me vine del veraneo y le mentí, le dije que tenía un examen. Y lo gracioso es que él llamó a mi madre y dice, nena, pues le decía nena a mi madre, a ver que se ocupe un poco de política. Y yo había venido por política, pero me pareció que quedaba mejor decir que era un examen. Está bien, está bien. Y hice la gira con él, parte de la gira que era un espectáculo bíblico, ¿no? Verlo bajar del ómnibus a Herrera y la gente que lo agarraba, a nosotros nos pisoteaban, ni nos miraban. Era Herrera. Claro. Y él... Un caudillo popular. Tenía 85 años y entonces él mismo se dio cuenta que era una despedida. Ajá. Y yo creo que la gente también. ¿Y qué cosas cree que aprendió de su abuelo de Herrera? Yo creo que primero el amor a la patria, que en mi casa ha sido central, después de Dios, la patria, y el tratar de conocer la realidad nacional al máximo. Uh-huh. Es decir, yo creo en la humanización de la vida política, que en un país chico como el nuestro se puede dar. Es decir, uno puede saber que hay 8% de desempleo, por ejemplo. Sí. Está bien, es verdad, lo dijo el técnico, la estadística, pero cuando uno le mira la cara a alguien que no trabajó y que no va a trabajar mañana y tiene esa mirada, lo baja a la dimensión humana. Sí, sí, al llano. Y es importantísimo porque en el fondo todo es un acto de amor. Uh-huh. Y uno tiene que tener amor para dedicarse a este tipo de actividad. Luis Alberto, cuando el año pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado, yo hice una nota para Montevideo Portal con notados dirigentes políticos para que me contaran cómo recordaban el 27 de junio del año 73. Entre ellos hablé con usted, que en aquel momento era un joven diputado de 31 años, y usted me dijo, textual, voy a leer, el 26 estuve en el Parlamento. Se producía una ceremonia muy común porque dejaba por licencia su banca el senador Washington Beltrán, y en su lugar ingresaba el escribano Jasso, José Francisco Jasso. Y yo asistí a ese momento en el que quien asume jura respetar la democracia y las instituciones y bla, 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 me dice usted. Yo estaba con un amigo de mis hijos y le dije, ¿ves? Este es el sistema democrático uruguayo, tan no fuerte como nada. es. No se la vio venir ni por asomo. De pitonizo nada. Sí, sí, de olfato totalmente resfriado. Yo era una figura marginal de la vida política, es decir, no estaba en las grandes decisiones. Habíamos vivido un año muy intenso. Aquellas asambleas generales que duraban 48 horas, los discursos de Erro, los discursos de Arismendi, 5 o 6 horas cada uno. Cada uno. Era otro parlamento, ¿no? Sí, otros ahora nombres. están limitadas en la Asamblea General, pero entonces el reglamento de la Asamblea General no tenía límite. Y esa gente, yo me acuerdo de Arismendi que se sentaba en la punta del banco, que es el mejor lugar para hablar en la Asamblea General, en la Cámara de Diputados, porque ahí uno tiene todo el resto. Sí. Y yo lo admiraba en las pausas. El tipo estaba hablando y paraba, miraba, seguía. 6 horas.
Rodríguez Camuso, 5 horas, Erro, 5, 6 horas. Bueno, y se ve que la cosa estaba mucho más mal que lo que yo podía darme cuenta. Y entonces, cuando se anunció el cierre de las cámaras, mi mujer estaba escuchando la radio y yo estaba durmiendo. Y me despertó y le digo, bueno, mañana me preocupo y seguí durmiendo y ya estábamos. Le cambio de tema. Cuénteme qué es el herrerismo. El herrerismo es la agrupación política, la tendencia, la corriente política más antigua dentro del Partido Nacional. Se inaugura cuando Herrera en el año 1921, triunfa en la elección interna para ser candidato a presidente en la primera elección de voto directo de la presidencia, que fue en el año 22. De ahí en más, él pasa a ser para siempre la mayoría dentro del Partido Nacional, con las divisiones y los conflictos de siempre la mayoría. Muere Herrera y el herrerismo, que era él, era el herrerismo vivo, caminando, claro. Se divide, va para acá con Echegoyen, con Aedo, con Heber. Cuando a mí me toca hacerme cargo un poco del movimiento nacional, en el año 82, cuando las internas, un poquito antes, fundamos el Consejo Nacional Herrerista. Después nos juntamos con el escribano Ortiz y pasó a llamarse Herrerismo. Es, primero, una concepción muy clara del país, de su independencia, el cuidado de su soberanía, especialmente respecto de los vecinos, una tendencia antiimperialista y anticomunista, una versión popular de la actividad política, de conocimiento de la realidad, de ser muy pragmáticos. Es decir, el dirigente político, a mi juicio, tiene que hacer propuestas que sean justas y posibles, pero sobre todo posibles. Usted me dijo, en realidad lo dice en el libro... Me está matando con el archivo, che. ¿Vio? Ah, sí. Usted dice, si quiere hablamos del presente. No, de él con el archivo que estoy casi seguro que contesto lo mismo. Está bien. Usted dice en su libro La historia vivida del herrerismo que la victoria del año 58, primer colegiado blanco, marca una faceta más del herrerismo de Herrera. Y dice ahí, la concepción de un partido nacional más nacional que blanco. Claro. ¿Qué es esto de más nacional que blanco? Claro, porque se usa indistintamente blanco o nacionalista. Sí. En realidad, el partido blanco, no como partido como los entendemos ahora, sino tomando partido por alguien que fue Manuel Oribe, nace al mismo tiempo que el Partido Colorado. Hay una anécdota muy simpática. Los colorados usaban divisa celeste porque eran aliados de los unitarios. Pero el celeste con el sol y la lluvia se vuelve blanco. Entonces los paisanos, que son más vivos que los dirigentes, para evitar matarse, para distinguirse, arrancaban de los ponchos de poncho patrio, el forro es colorado. Y se lo pusieron en los sombreros y en las lanzas. Mire usted. Y ahí viene la palabra colorado. Bueno, la primera etapa es la batalla de carpintería. Los partidarios de Oribe usamos la divisa blanca, que es la de Artigas en la batalla de las Piedras. Después, en el año 1872, se constituye el Club Nacional o Partido Nacional. ¿Cuál es el concepto que yo manejo? El Partido Nacional siempre lo hemos entendido como un instrumento, no un fin, un instrumento para realizar una obra nacional. Y siempre incorporó otras fuerzas. A fines del siglo XIX incorporó a los principistas, principios del siglo XX a los constitucionalistas, en el 1958 a los ruralistas, y en el 2005, ayer, recibimos la adhesión oficial con documento de la Unión Cívica del Uruguay. Es decir, seguramente somos mayoría los blancos, pero el partido es nacional desde el momento que convoca a todos los que quieran utilizarlo como instrumento político. Muy bien. Una más de ese libro antes de ir a la tanda. Es un libro del año 21. Dice que el nacimiento, habla del nacimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en el año 63. Usted dice que esa minoría soberbia y violenta
que calificaba la democracia vigente en los años 60 como libertad burguesa, se dedicó al secuestro, robo, asesinatos y torturas, sembrando las semillas de la futura e inminente dictadura. Y agrega usted, esos actores han influenciado negativamente la vida nacional hasta el día de hoy. ¿Por qué dice hasta el día de hoy? ¿Se está refiriendo a los Mujica, Topolansky, Bonomi o qué? ¿Cómo hay que interpretarlo? Con todo respeto, pero con la verdad histórica en la mano, sostengo que hay dos minorías que no entendieron cuál era la esencia de nuestro país. La minoría violenta que inicia la guerrilla, a pesar de que el Che Guevara en Montevideo les dice no hagan lucha armada, sigan con estas libertades, mire que tienen un privilegio. Se sabe cuándo se dispara el primer tiro y no se sabe el último. Y después la otra minoría de que ganan la guerra interna, cosa que apoyamos todos porque para eso se convocó a las Fuerzas Armadas y la policía, pero dicen, copiando al Perú, al sistema peruanista, dicen, vamos a hacernos cargo del gobierno. Y Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, Bermúdez era el otro. Se hacen cargo del gobierno durante 12 años. Son dos minorías soberbias. ¿Por qué digo yo? Porque, por ejemplo, pusimos fin a la etapa esta con dos leyes. La de amnistía, que viene de olvidar, amnios, olvidar. Dimos amnistía a todos los subversivos, todos los Mujicas, MPP, OPR, 33, olvido. Muy bien. En aquel momento solamente una voz se levantó diciendo hagamos amnistía para todos, que fue la de Ortiz, el senador Dardo Ortiz. Dardo Ortiz. No se aceptó ese criterio. No lo aceptaron los que querían votar solo amnistía y tampoco algunos militares que dijeron nosotros no hemos cometido delito y no tenemos por qué ser amnistiados. Grave error. Después viene la ley de caducidad, que no es del todo amnistía. Se buscaron vueltas y todo para que además fue ratificada por 2 plebiscitos. Sin embargo, hoy se sigue llevando preso a gente que en ese entonces tenía 25 años, era un teniente en un cuartel y se sigue juzgando. Y me parece que eso conspira contra la paz definitiva. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa. Tras la misma, seguimos conversando con el expresidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia, servicio profesional y personalizado, que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales, y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz.
También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Era más bajito. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño. Y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de BTV, estamos charlando con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con el doctor Lacalle Herrera. ¿Cómo conoció a Julita Pou? Eso no lo pude encontrar por ahí. ¿Cómo la conoció? Estábamos en casa de unos amigos comunes en un sábado, me acuerdo, de familia Lenguas. Ella era muy amiga de Sara y yo estaba allí por un grupo. Me acuerdo que estaba vestido como en ese entonces, nos poníamos corbata, traje cruzado. Los chicos ven la foto de eso y creen que estábamos en otro mundo. Sí. Estábamos en otro mundo. Y me acuerdo que después me comentó Julita que me preguntó, ¿quién es ese señor? Pues ella tenía 16 y yo tenía 21. Y le echó el ojo a ella. Y ahí, sí, más o menos. Después empezamos a veces salía con ella, pero nunca una cosa así concreta. Nada muy serio. Muy agradable, sobre todo intelectualmente, que era una persona muy preparada. Después se fue a estudiar a Francia, a la Sorbona, y yo me acuerdo que le regalé una banderita. Digo, esto ponelo en el escritorio. Porque es una estrategia muy buena, es decir, el objeto que recuerda a la persona. Y bueno, y un buen día volvió para las vacaciones y ¡pum! Aquí estamos. ¿Y a ella le gustaba la política? ¿Era blanca también? No, por supuesto. Y blancos independientes, pero blancos, al fin. Está o bien. sea que somos una unión partidaria, realismo y blancos independientes. Está bien. Más temprano le pregunté por Luis Alberto Herrera, por su abuelo. ¿Y Wilson? ¿Quién cree que fue Wilson Ferreira Aldunate para la historia del Partido Nacional? Fue un fulgor. Fue un fuego de artificio, una maravilla entre su gestión en el Senado, que es la que lo coloca como, gran orador, ¿no? Como líder. Fue muy buen ministro de Ganadería. Después vamos al Senado cuando el Partido Nacional vuelve al llano y él se convierte en un senador de investigación. Sí, tenía fama de tirar abajo a algún ministro. Llega la elección del 71, que fue una elección confusa, pero no ilegal. Yo creo que se ganó bien. Había esa treta de la reelección al mismo tiempo. Sí. Y ahí, para mí, Wilson, cuando se va del país, cuando el golpe de Estado le facilita a los de la dictadura cargarle con todo, porque el enemigo que huye es Puente de Plata. Vive un verdadero viacrucis en el exilio, vuelve
y se muere. ¿Y usted cree que el cáncer que se lo lleva tuvo mucho que ver la mala sangre que se hizo en el exterior y la lucha que dio contra y la dictadura? La ley de caducidad, que a él le costó mucho, ¿no? Yo tengo un gran recuerdo de él, aunque nunca lo voté y tuvimos muchas discrepancias. Era bravo, ¿no? Como jefe del partido. Imponía respeto. A mí, que yo era más bien chiquito dentro del Consejo Nacional Realista, éramos el 12% del partido. Ajá. Y enfrente estaban los dos acorazados, Movimiento de Rocha y Por la Patria, que eran como unos enormes. Y Sí, nosotros con el fogoncito nuestro ahí. Nunca me olvido de la entrevista más impresionante. Un día que él vivía en la calle, en la Avenida Brasil, y nos cita a mí, a Dardo Ortiz, que habíamos formado el herrerismo unificado. Estaba con camisa abierta, así lindo pinta que tenía. Y dice, lo llamé porque estoy muy jodido. Me voy a morir. Ajá. Cuando yo no esté, no se peleen. Sí, sí. Enfrentó a la muerte con un coraje muy cristiano, muy sereno. Cuando a Wilson le preguntaban si era de derecha o de izquierda, él decía, yo soy blanco. Totalmente de acuerdo, y lo mismo puede contestar un colorado, seguramente. Es decir, nuestra concepción de los partidos tradicionales, pero sobre todo el Partido Nacional, es una concepción del país integral. Bajar la inflación, ¿es de derecha o de izquierda? Es una cosa buena. Es decir, no hay que confundir los instrumentos con el fin. Entonces nosotros somos un poquito de izquierda, un poquito de derecha. Está bien, pero ¿sabe que he advertido en mi trabajo como periodista ya desde hace un montón de años? Que por lo general, quien dice que esos términos acuñados en la Revolución Francesa, ¿no? A la derecha o a la izquierda del rey, ya quedaron viejos. Alguna vez usted me dijo en vetustos moldes, anquilosados, que ya no son vigentes. Por lo general, no son de izquierda. Son de derecha, de centro pero no son de izquierda. El de izquierda se asume orgullosamente de izquierda. Sí, sí, y eso es una peculiaridad de nuestro país, porque, por ejemplo, en Chile se dice soy de derecha con convicción y con toda libertad. No hay gente que tiene que disimularlo. Como yo no me considero de derecha ni de izquierda, a mí no me afecta eso, pero no hay duda de que la izquierda, la batalla cultural, en gran parte la ha ganado. Es decir, Gramsci tiene razón, hay un libro muy importante que se publicó hace 2 años en nuestro país, que se llama Gramsci en el Uruguay, de la autoría de Juan Pedro Arocena, que habla muy claramente cómo el objetivo gramsciano, que es ocupar la cultura, en nuestro país ha sido exitoso. El teatro, la música, la educación, la salud. Y esa es una de las grandes batallas que quedan por delante, porque a mí me parece que el marxismo ha buscado esa nueva formulación que es ya no económico, sino cultural, y que me parece que tenemos que combatirla y superarla. Usted dice, no me siento identificado ni con la izquierda ni con la derecha, me siento blanco. Y cuando se le pone una etiqueta, por ejemplo, a su gobierno, también pasa con el actual, neoliberal. Etiqueta que viene de la izquierda, claramente. Sí, sí, ¿Cómo lo toma? Para mí lo de neo hay que sacarlo. Liberal, sí. ¿Qué es ser liberal? Tener un concepto holístico, completo de lo que es la libertad. La libertad de opinión, la libertad de religión, la libertad económica. Como principio. Luego, atenuado o contenido. La libertad que es el libre albedrío que tiene según quienes somos cristianos, judíos, árabes y cristianos monoteístas, tenemos el concepto de la libertad llamado libre albedrío. Dios me ha permitido construir mi futuro, equivocarme, acertar, pero disponer. Pero siempre con el límite de los mandamientos o las leyes, es decir, conductas que no son admisibles aún dentro de la libertad. Y yo creo que eso es lo que
tratamos nosotros durante nuestro gobierno de fomentar. Es decir, libertad de poder elegir un seguro de automóvil, antes no se podía. Libertad de poder comprar alcoholes y producir alcoholes. Libertad portuaria. Es decir, agrandar el campo de la libertad. Me parece que fue eficaz y si se me dice liberal, sí. Liberal. Bien. ¿Y por qué cree que en el año 92, durante su gobierno, fracasó la ley de empresas públicas? En ese plebiscito fueron derogados 4 artículos, donde alguna vez yo hablé de privatización y usted me corrigió. Se pretendía la incorporación de capital privado a las empresas públicas y el Estado quedaba con una participación del 40%. ¿Por qué no cree que el pueblo acompañó? ¿Cuál es la autocrítica? Yo creo que hay dos factores. Primero, quizás no lo explicamos suficientemente. Es decir, un error o una carencia de comunicación. En segundo, la mala imagen que venía de la Argentina, donde el presidente Menem vendió todo y se gastó todo el dinero y fue un desastre. Sí. Y la tercera fue el sentido de elecciones futuras que llevó a que junto al Frente Amplio participaran de la oposición a la ley el Foro Ballista del doctor Sanguinetti. Y entonces creo que esa conjunción de elementos dio una victoria rotunda para ellos, 72 a 28%. ¿Cuál fue el mayor logro de su quinquenio La como libertad presidente? de puertos. ¿Cómo? La libertad de puertos. Si el Uruguay existe como entidad separada y distinta es porque hay una bahía y un puerto. Ahí se genera en la oposición a Buenos Aires y en la libertad que nos da poder salir al océano sin que nadie nos controle la identidad nacional. Y volver a tener libertad de puertos y convertir al Uruguay en el puerto de la región. Hay una cifra, por decir una más. En el año 91, 92 se movían 100.000 contenedores. Ahora superan el 1.000.000 de contenedores. Ajá. Y somos el puerto de la Patagonia, de Bolivia, de Paraguay, del Uruguay. Para mí lo que me gustaría... Y se comenzó además una política de Estado también en esa temática. Espero que sí, de eso se acuerden. Bien. ¿Y qué le quedó en el debe? Quizás ampliar aún más este tema de la libertad, porque la ley de empresas públicas, que repito, no era de privatización, sino de incorporación de capitales privados, podía haberse formulado de otra manera. E incluso hay un libro muy interesante que se llama Las joyas de la abuela, que relata todas las peripecias que tuvimos, y los que votaron contra la ley, tanto del Foro Ballista como del Frente Amplio, dijeron, vamos a presentar otra ley. No, hasta el día de hoy no presentaron nada. Yo creo que podíamos haber intentado otra. Bien. Pero ya estábamos muy encima del episodio electoral. Entonces, cualquier cosa que hiciera el gobierno, aunque dijera más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, iban a estar en contra. Yo era joven, era adolescente, y recuerdo cuando usted acuñó acá el término la embestida baguala, ¿no? Que tiene que ver con acusaciones de corrupción a dirigentes oficialistas blancos tras su gobierno, Greno, Cambón, Braga. Usted mismo fue acusado y tuvo que ir a dar explicaciones a la justicia, y después quedó en nada. No, perdón. Diga. Perdón. Que las cosas claras van a quedar cuando yo escriba sobre todo esto, pero yo nunca fui citado en una causa que se me acusara. Yo fui varias veces al juzgado como testigo en la causa del pan de azúcar. Sí, lo recuerdo. A eso me referí. A mí se me formularon 2 denuncias personales que la Fiscalía rechazó de plano. Pero a eso las 2 veces. Es lo que yo decía, se desestimó. Sí, pero yo no fui nunca a un... Como indagado. Queda claro. Y recuerdo que usted... entonces acuña ese término de esto es una embestida baguala. Explíquele a un joven, a un millennial, que no vivió esa época, qué fue lo que pasó, qué lectura hace con el tiempo
Yo creo de la embestida Baguala? Yo creo que hubo una serie de situaciones que no me gusta ahora rememorar, porque uno está en la altura de la vida de ir mirando las cosas con otra calma, pero hubo desde adentro del partido y afuera del partido una conjunción de intereses de mellarme o de disminuirme, que lo lograron, por cierto, pero no matarme, porque como decíamos, en ese entonces yo era Bruce Willis, duro de matar. Hablábamos del herrerismo más temprano. Yo recién le preguntaba por la etiqueta neoliberal. Y cuando se dice que este gobierno de coalición, liderado por su hijo, es herrerista. De hecho, Mujica lo ha dicho en más de una oportunidad, es un gobierno herrerista. Bueno, ¿es un gobierno herrerista? Le voy a contar una anécdota que es linda en el Uruguay que sea posible. Un día estaba, no sé por qué, yo entrando al cementerio central y veo salir a Pereira, secretario del Frente, presidente del Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Con Brenta, venían los dos. Eduardo Brenta. Entonces yo bajo del auto y le digo, Pereira, tengo que agradecerle, deme un abrazo. Y pobre Pereira me miró con la cara y le digo, usted no sabe lo que le agradezco, que usted cuando quiere criticar al gobierno dice herrerista. Gracias, nosotros somos el contraveneno. Por eso estamos orgullosos de ser herreristas, que ustedes nos critiquen. Nos reímos y terminó la cosa. Está bien. Tenemos que ir a una pausa, pero antes quiero decirles que Arte Aluminio está cumpliendo 20 años en Uruguay. Queremos saludar desde acá, desde Trimax Media, a Germán de León, a su director, a quien le agradecemos el apoyo, y a ustedes les recomendamos darse una vuelta por Arte Aluminio. Ahí pueden conseguir puertas, ventanas, aberturas de todo tipo en aluminio o PVC. Gracias entonces a la gente de Arte Aluminio por estar con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y seguimos charlando con el doctor Lacalle Herrera. Un poco arrepentida y se te va la vida con cada nuevo amor. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales, y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en la noche de BTV, estamos hablando con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República. ¿Cómo vio desde afuera, porque no le tocó participar tampoco al Partido Nacional, el pacto del Club Naval? Yo creo que fue una decisión de un gran pragmatismo. La anunció el doctor Sanguinetti a Wilson Ferreira en Bolivia. Le dijo, yo arreglo y arreglo con los militares y si es necesario con el frente. Creo que lo invitó a que el partido participara. El partido tuvo una actitud
muy principista, pero se quedó fuera del acuerdo. ¿Y Sanguinetti? En ese acuerdo... ¿Nunca le contó qué pasó allí? ¿Sanguinetti nunca le contó qué pasó en la reunión del Club Naval? No, y no creo que... Podían hablar Sereñi y Sanguinetti, que eran un poco... Yo creo que fueron más los sobreentendidos que lo que se dijo. Sobrevoló, como dijo Sereñi. Sí, subyacente o sobrevolante. Estuvo muy bien el general ahí. Y notoriamente el Frente después renegó de todo lo que había hecho ahí, ¿no? Incumplió, digamos, lo que habían acordado. ¿Y qué se debió haber hecho? Porque Wilson quería una libertad irrestricta, general e irrestricta, dijo. Y en ese texto quedaban afuera los militares. ¿Qué se debió haber hecho en ese momento a su juicio? Usted cita una editorial de La Democracia de abril del 84 que proponía la amnistía recíproca. ¿Recuerda? Sí, creo que en un momento se habló de la amnistía recíproca. Estamos hablando del momento de la ley de amnistía, es decir, después de la elección. Bueno, yo lo decía en el primer bloque, creo. Hubo una sugerencia del senador Ortiz de hacer para todo el mundo y cerramos la etapa. No hubo ambiente. Y después, con la ley de caducidad, se hizo una salida que no era tan exacta, que se fue ratificada 2 veces por la gente de plebiscitos y que lamentablemente no se cumple. Bien. Lo hablábamos fuera de cámaras. ¿Cómo recuerda el episodio de los vinos envenenados? Le vamos a regalar vino, pero tome tranquilo porque son buenos. El episodio de los vinos envenenados le cuesta la vida a Cecilia Fontana de Heber, la madre del hoy senador Luis Alberto Heber, en septiembre del año 78. Y se lo pregunto, y de repente algún distraído puede no recordarlo, pero usted era uno de los 3 destinatarios del vino. Otro era Carlos Julio Pereira y, como dijimos, Mario Heber Uller, el padre de Luis Alberto Heber. Y se salva de milagro, un tema que hasta el día de hoy ha tenido repercusiones en la justicia. ¿Cómo lo recuerda? Primero, yo soy el único que vivía en una casa. Carlos Julio y Mario Heber en apartamentos. Entonces era más fácil dejar en mi casa, en el jardín, donde aparecieron las 3 botellas. Es muy común que recibamos regalos. En invierno, por ejemplo, cuando se hacen las carneadas, alguien manda unos chorizos, manda un salame de canelones, de Cerro Colorado, el dulce de leche. Es muy, en el Partido Nacional, pintoresco. Es muy común y muy simpático. Entonces veo 3 botellas allí con una tarjeta que... La veíamos recién acá. Operaba sobre nuestra esperanza de que la cosa un día se iba a terminar. Sí. Y decía, brindemos el 11 de agosto, no sé cuánto, o el 11... Brindemos por una nueva patria. Y dije, páfate, esto es que va a haber algo. Ahí tenemos la carta, mire usted. De una nueva etapa. Jueves 31 al mediodía, brindemos por la patria en una nueva etapa. Bueno, MDW, las iniciales. Dijimos todos que estamos deseando que la cosa empezara a amanecer, a abrirse. Sí. Macanudo. Entonces le reparto de las 2 botellas a Mario y Carlos Julio, me quedo con la mía. Yo vine del campo a los pocos días y cuando le digo a mi mujer, a Julita, ¿qué hay de comida? Mondongo. Pero no tenemos vino. Dice, tenemos ese vino ahí. Bueno, entonces estábamos pared por medio en la antecocina y la cocina. Yo abrí la botella y me la iba a empinar, no a tomarme un vasito, vino fresco, blanco. Sí. Y Julita dice, no tomes. Normalmente en el matrimonio pasa al revés. Si la mujer te dice no tomes, tomás para mostrar que... La divina providencia me salvó. Quedó allí. Me iba a morir delante de mis hijos. Y en cambio mi querida Cecilia, prima mía, como Mario Heber, que es primo hermano mío, tomó y a los 15 minutos murió. ¿Y sabe por qué Julita le dijo no tomes? Yo que soy creyente, por Dios. Mire usted. Tengo que preguntarle. A 4 años y algo del gobierno de su hijo, Luis Lacalle Pou,
¿Cómo evalúa en grandes rasgos su administración? Creo que ha sido prudente, que ha sido valiente en cuanto al tema del COVID y eficaz. Ha mejorado sensiblemente la situación económica, política, social. Uh-huh. ¿Cree que en las urnas la gente puede sancionar a los blancos por los casos Astesiano y Marcet? No creo, porque claramente no afecta al partido en su conducta. Son o fallas en la confianza de que gente, uno pone confianza y no le responden con confianza, y otro perfectamente legal todo lo que se hizo. Uh-huh. ¿Cree que el partido y el gobierno resolvieron bien esos dos temas? Lo resolvieron como se podía, se dijo lo que había que decir. Distinto es el escarbar atrás de lo que pueda ser una conversación de uno con otro, pero había que dar el pasaporte, se dio. ¿Cree que había que darlo, no quedaba otra? No había dudas. Es más, si no se hubiera dado a otro, hubieran dicho, mirá, le niegan el pasaporte a un ciudadano. Uh-huh. A pesar de que tenía antecedentes. ¿Y era un narco pesado y peligroso? No quiero entrar en detalles porque no estoy partícipe, pero creo que el gobierno actuó bien. Bien. Usted vio nacer políticamente a Gustavo Penades, este hombre fuerte del herrerismo de la lista 71. ¿Lo choqueó enterarse y saberlo preso por abusos sexuales a menores? ¿Le dolió? Sí, Gustavo, su familia era familia partidaria. Su abuelo fue consejero de gobierno, senador, su padre era compañero nuestro y él desde los 18 años estuvo con nosotros. Tristeza y desilusión. Bien. ¿Ha hablado con él? ¿Ha intentado hablar con él? No. Bien. ¿Cómo ve la interna? ¿Tiene decidido el voto? Sí, yo acompaño a Laura Raffo como lo acompaña la agrupación Herrerismo. Las internas son por preferencia, no es contra fulano, contra mengano, es decir, dentro del partido y dentro del frente y dentro de los colorados. Prefiero entre los que se ofrecen a fulano o mengano. Es una preferencia, no es una oposición con el otro y nosotros pensamos que tanto Delgado como Laura pueden ser perfectamente muy buenos representantes del partido. ¿Y cuál es el diferencial que tiene Raffo para eventualmente ganar la interna? Aparte de uno obvio, ¿no? Es mujer, pero... Sí, que eso a veces está de moda, ¿no? Con las cuotas famosas. No, yo creo que Laura representa una visión de una mujer de 50 años, economista, con una gran experiencia en el sector privado, no tanto en el público. Representa como un refresco de lo que es el sector de la calle Pau, porque los dos somos del sector de la calle Pau. Me quedó la duda, ¿qué es lo que cree que está de moda? ¿La mujer, el feminismo? Sí, está el feminismo verdadero, no el aprovechamiento del tema femenino. ¿Y está a favor de la ley de cuotas y esto? No, totalmente en contra. Bien. Vamos a una pausa y tras la misma cerramos. Quiero hacerle una invitación a que se dé una vuelta por el paseo gourmet del Punta Carreta Shopping. Ahí se va a encontrar con Iberhouse, unos amigos que tienen, manjares para comer. Ibéricos. Todo de España, supongo. De todo. Bueno. Tremendos vinazos y una carne deliciosa. Vamos a una tanda y tras la misma cerramos la charla con el expresidente Luis Alberto Lacalle. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que
que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Quiero hacerles a ustedes una recomendación. Ya vi a Paola Dos Reis llevar algunas cajas de pizza. Me voy a balanzar ni bien termine el programa. Son de Ejido Bar, la esquina del sabor. Ahí en Ejido y Paysandú. Les recomiendo que se den una vuelta. ¿Cómo es la relación con sus hijos? ¿Cómo se lleva con sus hijos? Por suerte, muy bien. Tengo 3 hijos. Pilar, que es abogada y ambientalista, pero que pinta también. Se dedica a pintar, no ejerce. Luis Alberto, que es presidente, abogado y presidente. Y Juan José, que es el menos conocido, que es aquel gordito que está allá arriba a la izquierda, que es economista, se dedica a inversiones y ahí estamos todos. Qué jóvenes, Dios mío, ¿no? Mirá la cara del presidente. ¿Cuál de los dos es? El de la derecha. El de acá de la derecha. El que tiene el pelo lacio. Juan José, todos rulitos tenía. Está bien. Y Julita está espléndida ahí. ¿Y con sus nietos, cree que es un buen abuelo? ¿Qué hace con sus nietos? Soy un abuelo presente, que como tengo tiempo, me parece que es lo que uno corresponde, ¿no? Lleva a la escuela, trae de la escuela, Julita, yo. Y ahora en Semana Santa estuvimos en el campo nuestro. Tenemos ese campo hace muchos años, 130 años, así que estamos en ese lugar. Es un campo pequeño, pero lo heredé de mi madre. Y ahí estuvimos toda la familia por primera vez en años, porque somos un lote. Sí, sí. ¿No? Pasamos espléndido, realmente, una bendición de Dios. ¿Cuál fue el último consejo que le dio a Lacalle Pou? Usted me contó que para no molestarlo le manda mensajitos, ¿no? Le manda un mail. Me dijo que... Algún mail, una cosita. Para no mandarle un WhatsApp y de repente está en una reunión importante. A veces un WhatsApp. También, bueno. Es una relación. La última vez que charlamos me dijo que prefería mandarle mails. Sí, pero, mails o WhatsApp de 2 líneas. Está bien. De expresidente a presidente, ¿cuál fue el último consejo que le dio? No, consejos no son sugerencias. Bueno, está bien, sugerencia. En segundo lugar, yo trato de hacer sugerencias sobre las grandes líneas.
cuidado con tal cosa, o me parece que por aquí están las cosas. Ajá. La última vez que me relacioné con él diciendo, hay que dragar en Santa Lucía, le digo, que para mí es una de las soluciones a las inundaciones. El río está quedando chato porque la arena lo está tapando, entonces el agua se va para los costados. Si se profundiza, va a haber menos inundación. Así que a veces son cosas puntuales, a veces cosas de política internacional, cuidado con esto, mira cómo ¿El viene. Mercosur? Bueno, eso ya está tan... Él habló de un lastre. La calle Pou ha tenido una actitud que los demás países, sobre todo Brasil y Argentina, no entendieron, que era salir un poco a ver si rompía alguna barrera y que los otros vinieran detrás. E incluso el presidente Fernández confesó que había hecho gestiones diplomáticas contra la iniciativa de Uruguay. Siempre sufrimos a los vecinos. Le decía porque usted fue uno de los fundadores del Mercosur. Sí, sí, por supuesto, pero estamos hablando de la prehistoria. Sí, Fines del siglo pasado, es verdad. No, 30 años, es mucho tiempo. Cuando yo era presidente no había internet. Ajá. No había teléfonos móviles, y se lo digo a los chicos que están acá. Van a creer que yo soy de la época de los dinosaurios. No había. El mundo ha cambiado mucho. ¿Y cuando se juntan en un asado familiar, fin de semana, no hablan de política? No, salvo que lo plantee él. Si él toca el tema, usted se mete, si no... Sí, no, porque a veces es contraproducente cuando estamos macaneando en familia. Che, y la interpelación, o che, las relaciones con Venezuela. Está bien. Él puede plantearlo y generalmente, cuando estamos mano a mano, él me sugiere y hablamos. Pero el dueño de la conversación es el presidente. ¿Cómo cree que va a ser recordado su gobierno? ¿El mío o el de él? Sí, el suyo primero. ¿Cómo intentamos modernizar al país? Abrir las mentes, no tener miedo a lo nuevo. ¿Y el de la en calle un país Pou? tan conservador como el nuestro, donde hay una izquierda conservadora, que es una rémora para el país, que no quiere cambiar nada. Y el de la calle Pou, bueno, tenemos que tener otra perspectiva, pero creo que fue muy patriótico, muy valiente y muy consecuente con lo que había dicho antes de ser electo, que eso es algo que yo también rescato. Nuestra propuesta del 89, en la última semana del periodo de gobierno, los del Observador fueron a hacerme un reportaje y sacaron el programa. Usted me contó, un 60% más o menos. 65% cumplido. Yo creo que la calle Pou va a poder decir lo mismo. Muy bien. No se va a ir con las manos vacías, estos los puede tomar tranquilo. Tanámerlo y Falabrino. Mirá, Falabrino. ¿Qué le parece? Estos los puede tomar tranquilo, que son de confianza. Bueno, y voy a ir a comer una paella, che, ahí a Iber. La última pregunta tiene que ver con una costumbre que tenemos en Seré Curioso. Montevideo Portal y Televisión. ¿Es feliz? Creo que Dios ha sido muy generoso conmigo. He tenido dificultades, atentados contra la vida, enterré un hijo, sufrí calumnias, pero ha sido una vida feliz porque ha sido muy vivida, muy íntegra. Muy bien. Doctor Lacalle, muchísimas gracias por venirse gracias a todo el equipo que está a los estudios de Trimax Media. Un placer tenerlo acá. Señores, gracias por la compañía. Si agarraron esta entrevista empezada, la quieren ver nuevamente desde el principio o cualquier otra del ciclo anterior, tiempotv.uy. Entran a tiempotv.uy y la ven on demand cuando gusten. De mi parte solo me resta decirles que los espero la semana que viene con otro Mano a Mano. Chau, chau. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Puede que estemos bien, pero no